Bien, muy buenos días, chicos de primer año secundaria. Vamos a dar inicio a nuestras clases virtuales de hoy día con el tema del poblamiento de América. ¿Ya? Damos la bienvenida con ustedes el profesor Edwin del Colegio Reina de Los Ángeles. Muy bien, chicos, en la última clase estuvimos hablando sobre el poblamiento de América. Hablamos de las teorías que explicaban cómo el hombre llega a América, ¿no? En qué estado, por qué lo hizo, cuándo lo hizo y qué es lo que se dio en esta llegada, ¿no? ¿Qué cambios se dieron? El gráfico nos muestra claramente que están ahí las tres rutas que hemos visto, las tres teorías inmigracionistas, que significan de que el hombre americano no es autóctono, o sea, no proviene de la misma región, sino que vino de afuera, ¿no? Estas tres rutas nos hablan, pues, del hombre que vino de Asia, el hombre que vino de la Polinesia y la Melanesia, el hombre que vino de Australia, ¿no? Por la parte sur de América. Y pues todas estas teorías tuvieron razones o explicaciones que entendieron cómo el hombre viene a América. Como dijimos, la más acertada es la teoría asiática de Alejarlica, que nos habla de que el hombre cruzó este estrecho que divide América de Asia, llamado el estrecho de Bering, y que pues pasa de Asia a América, ¿no? Eh, Sin darse cuenta, el hombre cruzaba de un continente a otro. Se dice que probablemente esta población o esta banda de humanos seguían a sus presas, ¿no? Animales las cuales cazar. Y como habían estado nómada, ¿no? Se trasladaron a este lugar y al ver que los recursos que existían eran favorables para su existencia, pues se establecieron poco a poco en estos lugares. Entonces vamos a ver aquí en el otro mapa cómo se da la llegada del hombre por el estrecho de Bering, América. Primero va a poblar América del Norte, América del Centro y luego América del Sur, ¿no? Es ahí como se da la llegada de el hombre al Perú. Aquí aproximadamente estamos nosotros, en América del Sur, en la parte occidental de América del Sur, allí se establecieron. Pero miren todo este recorrido que hizo el hombre, ¿no? Desde la parte norte, la parte centro y luego la parte sur, ¿no? Se dice que el hombre en estado nómade habría llegado aproximadamente hace 40.000 años, ¿no? Los primeros pobladores en estado nómade, ya lo hemos dicho, posiblemente, o la teoría más acertada es que vino de Asia y cruzando este estrecho, se dice que la última glaciación, ¿no? Que soportaba el planeta, donde casi la mayor parte del planeta, o casi un gran porcentaje del planeta se cubrió de hielo, probablemente este estrecho también se convirtió en hielo y sirvió como un puente, ¿no? Un puente de hielo para que crucen, así como lo vemos en la imagen, crucen estos hombres desde Asia a América, ¿no? Eh, ya hemos dicho que el principal instrumento que conocían estos hombres era el instrumento lítico, ¿no? Eh, Esto pues vamos a verlo y vamos a comprobarlo por los restos que más tarde vamos a explicar o más adelante vamos a explicar cuando hablemos sobre los hombres que llegaron a América. ¿Qué instrumentos están? Entonces, aquí en este esquema nos dicen que vivieron de la caza, la pesca y la recolección. Estamos hablando de los primeros pobladores peruanos, ¿no? O sea, desarrollaron estas actividades económicas, si, si podemos decirlo así, caza, pesca, recolección. La fauna que cazaba, una fauna enorme, un megafauna también conocida, principales especies, el megaterio y el mastodonte, ¿no? Eran nómades, ya hemos dicho, y se organizaban en bandas para poder cazar o recolectar, ¿no? Las características físicas, las características físicas del relieve peruano eran distintas a lo que hoy tenemos, ¿no? Por ejemplo, se dice que el litoral era más ancho, ¿no?
sea, el litoral, o sea, la costa peruana era más ancha, más amplia. El mar dice que estaba más retirado hacia adentro, ¿no? Y dice que en las embocaduras de los ríos se erigían una serie de pantanos, ¿no? Con abundante vida parasitaria. En cuanto a los Andes, ¿no? No habían muchos nevados, ¿no? Las cordilleras, pues, mantenían su naturalidad y los árboles que crecían en este lugar era una vegetación, un bosque muy escaso, ¿no? El pasto natural que hoy día conocemos como el ichu, que crece a una gran altura, en este tiempo crecía a bajas alturas, ¿no? Allí por eso que se alimentaban los gigantes herbívoros, ¿no? Que ya hemos dicho como el megaterio y el mastodonte, ¿no? La Amazonía dice que no era tan húmeda como la actual, ¿no? No había mucha lluvia, por lo tanto no era tan húmedo, ¿ya? Sí había bosques, abundante vegetación, ¿no? Pero dice que la selva también era un lugar propicio para ser habitable. O sea, el clima era favorable, el relieve era favorable, ¿no? Y según los estudiosos, dicen que eh, nuestros antepasados empezaron a poblar el Perú desde la selva, ¿no? Hay inclusive teorías que hablan de que los primeros pobladores llegaron a la selva, la región selva, ¿no? Muy bien, en esta parte vamos a ver qué características tenían los primeros peruanos, ¿no? ¿Cuáles eran sus formas de vida? ¿Cómo vivían? ¿Qué hacían, no? Ya hemos dicho que el instrumento principal, ¿no?, fue la piedra, y los instrumentos principales o primarios que ellos elaboraron fueron rapadores, cuchillos, chancadores, ¿no? En algunos casos también utilizaron el hueso. Estamos hablando aproximadamente de 1000 años antes de Cristo, ¿no? Esto le permitió justamente realizar esta actividad que era la caza, ¿no? Para poder defenderse de sus presas, ¿no? La técnica de cacería, ¿qué técnicas de la cacería aplicaron, no? La principal fue justamente esta, ¿no? Donde se dividían en dos grupos para poder cazar, ¿no? Mientras un grupo distraía a la presa, los otros con sus lanzas o piedras puntiagudas, pues herían al animal, ¿no? Esta era la forma como se cazaban y pues los restos encontrados en Norteamérica, por ejemplo, con estas puntas clovis, nos dicen claramente pues que de esa forma cazaban a sus presas. ¿Qué costumbres practicaron, no? Ya hemos dicho que en un primer momento vivían en cuevas y cavernas cuando se hicieron nómades o cuando llegaron en estado nómade. Más adelante ya se van a volver eh, en estado sedentario, donde van a establecerse en un lugar y van a construir sus propias viviendas con material rústicos, en este caso tenía, ¿no? Dice que se organizaban en bandas, ¿no? Para vivir, para cazar, para recolectar. Eh, las pieles de los animales lo utilizaban pues para abrigarse y también para protegerse del frío, ¿no? En este caso en las viviendas o pequeñas o rústicas viviendas que construían. También ya se veía la división del trabajo, ¿no? Desde el punto de vista sexual, ¿no? Los varones iban a cazar y las mujeres se dedicaban al cuidado de los niños, ¿no? Eh, Algunas actividades también menores, las mujeres, ¿no? ¿Cómo rendían culto a sus muertos? Ya nos damos cuenta que el hombre va a tener conciencia de este elemento, ¿no? Se van a dar cuenta que en algún momento de la vida, pues, dejaban de existir, ¿no? Y entonces hacían todo un ritual, ¿no? Porque se creía que esta persona iba a otra vida, ¿no? O una vida relacionada a la que ya había vivido, ¿no? Por eso que hubieron restos encontrados en diferentes lugares, ¿no? Donde se establecieron los primeros pobladores
tanto en el mundo como en América, y pues se ve cómo se enterraba, ¿no? Una ceremonia era en este caso, ¿no? ¿Qué actividades desarrollaron? Ya hemos dicho que al estar en estado nómade, las actividades principales que realizaron fueron la caza, la pesca y la recolección, pero ya cuando se convierten en seminómades, o perdón, o semisedentarios, ¿no? Dejando el nomadismo para pasar a la etapa sedentaria, vamos a ver que van a realizar otras actividades ya, ¿no? Como la domesticación de animales, la domesticación de las plantas, ¿no? Y vamos a ver que es que esto le va a servir más adelante para que se desarrollen las actividades de la agricultura y la ganadería, ¿no? Eh, Se dedicaban a la caza, a la pesca, como hemos dicho, ¿no? Y cazaban lo que estaba de alcance, ¿no? Eran predadores, ¿no? Consumían lo que había. ¿Cómo expresaban su arte? Acá vemos específicamente un arte que desarrollaron en donde ellos vivían, ¿no? Que en este caso eran las cuevas y cavernas, ¿no? Esto se llama el arte rupestre, ¿no? El arte rupestre es el arte en la cual, pues, el hombre antiguo, ¿no? Pintaba las paredes de las cuevas y cavernas, ¿no? ¿Con qué? ¿Con qué material, profesor? Utilizaban, pues, la sangre de los mismos animales o también algunos vegetales, ¿no? Y esto, pues, se ha encontrado en diversas partes del mundo. Por ejemplo, aquí tenemos los restos en Francia, por ejemplo, ¿no? Y aquí en el Perú también, ¿no? Como por ejemplo Toquepala. Las cuevas de Toquepala también se encontraron dibujos de esta actividad, ¿no? Miren ahí, estábamos viendo animales y aquí también pequeños hombrecitos que están siguiendo. Igual acá, ¿no? En esta pintura también podemos observar cómo se da la caza y estos animales, ¿no? Una especie de bisonte, ¿no? Y acá vemos en la parte superior cómo el hombre antiguo estaba ahí pintando las paredes de las cuevas. Ahora, para explicar el origen del hombre peruano o el origen de la cultura peruana, hubieron muchos estudiosos que plantearon una serie de teorías para explicar justamente el origen de este hombre, ¿no? Cómo se estableció, cómo llegó a vivir en este lugar. Entonces hubieron arqueólogos, historiadores, que plantearon una serie de teorías para explicar justamente este origen, ¿no? Tenemos ahí a Maxule, Julio Cetello, Caumandoy, Federico Caumandoy, Luis Guillermo Lumbreras, que hablan sobre estas teorías, ¿no? Inmigracionista, autoctonista, alauctonista, hologenista. Vamos a ver cada una de ellas, las tres principales que son más importantes o que entendemos que han dado una serie de propuestas para entender la llegada del hombre a América y al Perú específicamente. Primero tenemos la teoría inmigracionista, planteada por Federico Maxule, ¿no? Donde dice que la cultura peruana fue importada. ¿Qué significa importada, profesor? O sea, quiere decir que vino de afuera, no es propia de esta tierra, ¿no? Como dice Kaufman, es una cultura ajena a la nuestra. ¿Y por qué? ¿A qué hace referencia Kaufman Doy? Porque justamente dice él que eh, hay algunos aspectos culturales de la cultura peruana que están relacionados a la cultura maya o azteca. Por ejemplo, un ejemplo son las pirámides truncas que, por ejemplo, existen en el norte del Perú y que en la cultura maya azteca estuvo presente estas pirámides truncas. Según Kaumandoy, o perdón, según Maxule, son dos culturas, las más antiguas, las culturas matrices que él llamó. Matriz significa culturas madres, ¿no? Culturas originarias. En este caso, en el norte del Perú, la cultura chimú, o que le llamó proto-chimú, y en el sur, la cultura nazca o proto-nazca. Estas culturas estuvieron muy influenciadas por las culturas de Mesoamérica. ¿Qué territorio es Mesoamérica, profesor? El territorio de Mesoamérica es donde se desarrolló, o sea, en Centroamérica, ¿no? Centroamérica, donde se desarrolló las culturas maya y aztecas, ¿ya?
Específicamente, ¿qué territorios? En los actuales territorios de México y Guatemala. ¿Ya? Para Kaufmann, la secuencia lógica es que el hombre vino de afuera, pobló la costa peruana y luego se dirigió a la sierra del Perú. Pobló la sierra del Perú. Ese es el camino, la secuencia que, según Maxule, habla sobre esta teoría. Vamos a ver la siguiente teoría. Estamos hablando ahora de Julio César Tello. Teoría autoctonista. ¿Qué significa autoctonista? Propia, originaria. Esta es una teoría antagónica a la anterior. La anterior estamos hablando de teoría inmigracionista. ¿Qué significa inmigracionista, profesor? Inmigrar, que el hombre inmigró, vino de afuera y pobló el territorio peruano. En cambio, la teoría autoctonista, planteada por el arqueólogo peruano, aquí está también conocido como padre de la arqueología peruana, don Julio César Tello Rojas, que nos habla de que el hombre peruano se desarrolló en la Sierra del Perú y no en el extranjero, como decía Max Ulle. ¿Por qué? Porque para él justamente hay algunos factores internos que van a estar relacionados a que el hombre provino de alguna parte del Perú y luego se desarrolló en la sierra y costa del Perú. La cultura chavín originó la cultura peruana, dice. Para Tello, la cultura matriz, así como para Ule, ¿no? Chimú y Nazca eran las culturas matrices. Para Tello dice que la cultura chavín era la cultura originaria. Dice que Tello afirmaba que la cultura chavín era más antigua que Chimú y Nazca, claro, refutando la teoría de Ule, claro, porque si hablamos de la antigüedad de estas culturas, vamos a hablar que Chavín es más antiguo que Nazca y Chimú. Entonces, por ahí ya Tello refutaba la teoría de Ule. Los pobladores Chavín llegaron a la selva, cultura arahuaz, ¿no? Se dice que de esta civilización que se desarrolló en la selva del Perú y la selva ecuatoriana, se dice que de aquí provinieron estos primeros pobladores, ¿no? ¿Y por qué se relaciona con la selva del Perú o la selva amazónica, ¿no? Tello, porque en los restos encontrados en Chavín, pues existen algunos animales amazónicos, ¿no? Propio de la Amazonía peruano brasilero. ¿Qué animales, por ejemplo? El jaguar, la serpiente, el caimán, aves como el cóndor o el águila, ¿no? Estos están presentes, por ejemplo, en las manifestaciones culturales de los chavines, por ejemplo, en su escultura, por ejemplo. Allí, por ejemplo, vemos el lanzón monolítico, ¿no? Por ejemplo, en el lanzón monolítico vemos, por ejemplo, presencia del felino, del jaguar, ¿no? De la serpiente y también de las aves. Entonces, es por eso que Tello afirma de que el hombre peruano vino desde de la Amazonía. Y esta es la secuencia lógica que él presenta. ¿Cuál es? Primero se pobló la selva, el hombre pobló la selva, luego llega la sierra y al final llega a la costa. Esta es la teoría planteada por Julio César Tello, la teoría autoautonista. El hombre es originario de su propia cultura, ¿no? ¿Y cuál es la cultura más antigua para él? Chavín. La tercera teoría, estamos hablando de la teoría hologenista, ¿no? Esta teoría es planteada por Luis Guillermo Lumbreras y es una especie de unión o confluencia, como él mismo dice, ¿no? De estas dos grandes posiciones, ¿no? De Max Ulle y de Julio César Tello. Dice, para Guillermo Lumbreras, la cultura peruana se originó con la concurrencia de factores internos y externos. O sea, mire cómo hace esta mezcla de las dos culturas, ¿no? De estas dos corrientes, ¿no? Tanto lo ajeno o lo foráneo, o sea, lo que viene de afuera, con lo nuestro, ¿no? Dice que influyeron factores internos, pero que los factores externos también determinaron este desarrollo. Dice, los factores externos influyeron, pero los factores internos fueron determinantes.
Dice, para el lumbrero nuestra cultura no tiene su origen foráneo, o sea, no es de afuera, como había sostenido Max Zules, ni es exclusivamente autóctona como argumentaba Julio César Tello. O sea, ni lo uno ni lo otro. ¿Qué hace Lumbreras? Dice que para él existió una tecnología que vino del extranjero. Sin embargo, esta fue adaptada a nuestro medio. Y él ponía un ejemplo, ¿no? La agricultura, y ustedes saben que la agricultura fue la principal actividad, ¿no? De los primeros pobladores, no solamente en el Perú. Dice, la agricultura fue un logro interno, ¿no? Un logro aquí en el Perú y en muchos lugares de América. Pero el cultivo del maíz es el más antiguo en Mesoamérica y en la zona ecuatorial. Y es probable que haya llegado desde esta región. O sea, quiere decir, porque el maíz es un recurso natural que es propio de la zona de América y el Perú también. Los antiguos pobladores peruanos cultivaron el maíz, el frejol. Sin embargo, el maíz es un recurso natural que se ha encontrado con más antigüedad en la parte de Mesoamérica. Ya hemos hablado qué regiones abarca Mesoamérica, ¿no? Mesoamérica hemos dicho que son los territorios que se encuentran ahora en Centroamérica. Muy bien, estas son las tres teorías que nos hablan sobre este poblamiento de América. Perdón, sobre el poblamiento del Perú. Muy bien, ojalá que hayan eh, quedado un poco resuelta este tema. Las dudas y sugerencias lo vamos a ver en la plataforma y la actividad también lo vamos a ver en la plataforma. Nos vemos, chicos.